Un uppercut de izquierda. Eso fue todo lo que hizo falta. Un solo golpe que llegó limpio, que encontró la cara de Mike Tyson sin que hubiera nada que pudiera pararlo, y que mandó al hombre más temido del boxeo directamente al piso del ring. Eso es lo que vas a ver hoy. La noche en que Lennox Lewis le dio a Tyson una de las palizas más brutales que un ex campeón absoluto ha recibido en la historia de este deporte. Memphis 2002. Tyson contra Lewis. Una pelea que el mundo del boxeo llevaba años pidiendo y que cuando finalmente llegó no fue el choque de titanes que muchos imaginaban. Fue una ejecución. Fue ver cómo alguien desarmaba pieza por pieza al boxeador, que durante años había sido sinónimo de destrucción total, de peleas que terminaban en el primer round, de rivales que entraban al ring ya derrotados por dentro antes de recibir un solo golpe. Esa noche, todo eso desapareció delante de todo el mundo. Y lo que quedó fue Tyson tumbado en el canvas, sin poder levantarse, mientras el árbitro contaba y millones de personas en todo el planeta veían cómo se apagaba algo que nunca volvió a encenderse igual. Pero para entender por qué esa paliza fue tan brutal, tan definitiva, tan imposible de ignorar o de reducir a una simple mala noche, hay que entender qué llevó a los dos a ese ring, que Tyson llegó a esa pelea, por qué Lewis era exactamente el hombre indicado para romperlo. ¿Y qué se rompió esa noche que ya no tuvo arreglo después? Cuando la gente habla de Mike Tyson, normalmente habla del monstruo, del tipo de Brownsville que llegó al boxeo profesional en 1985 y en 2 años ya era campeón indiscutido del peso pesado, del que noqueaba rivales en el primer round, del que hacía que hombres enormes temblaran antes de oír la campana. Y tiene todo el sentido del mundo que hablen de eso, porque ese Tyson fue completamente real. Fue uno de los pesos pesados más aterradores que ha existido en la historia de este deporte. Pero lo que vamos a ver hoy es otra cosa. Vamos a ver qué pasó después de que ese monstruo empezó a resquebrajarse desde adentro. ¿Qué quedó cuando la velocidad bajó? Cuando los problemas fuera del ring se metieron dentro del cuadrilátero como polizones que nadie invitó. Cuando las derrotas y los años y las malas decisiones empezaron a cobrar factura con intereses. Y vamos a ver cómo frente a Lennox Lewis, esa noche en Memphis, todo lo que Tyson había construido sobre el miedo que generaba se derrumbó en 8 rounds de una frialdad que asustaba más que cualquier gancho de izquierda. Porque eso es lo que hace esta pelea tan brutal de ver. Más allá de los golpes físicos, no es que Tyson perdiera. Hombres grandes pierden, los campeones pierden. El boxeo es así. Lo que hace esta noche diferente es la forma en que perdió. Es que el arma más poderosa que tenía, que no era el gancho de izquierda ni el uppercut al mentón, sino la reputación, el aura, el miedo paralizante que metía solo con caminar hacia alguien, esa noche no funcionó. Lewis lo miró, lo estudió y le dijo con cada jab que llegaba puntual como un reloj que no le tenía miedo. Y eso fue lo que lo rompió por dentro mucho antes de que el cuerpo cediera. Para entender Memphis hay que entender qué era cada uno de estos hombres cuando llegaron a esa noche. Y el camino que cada uno tuvo que andar para llegar ahí. Mike Tyson había sido campeón indiscutido del peso pesado, el más joven en ganar el título del Consejo Mundial de Boxeo, con 20 años. Un animal de los 80 que arrasó con todo lo que se le puso enfrente, con una violencia que el boxeo profesional raramente había visto tan concentrada en alguien tan joven. Pero en 1990 llegó James Buster Douglas y le cambió la narrativa de golpe en Tokio. En una de las mayores sorpresas de la historia del deporte mundial, le arrebató los títulos y Tyson nunca volvió a ser exactamente el mismo después de eso. Después vino la cárcel, de 1992 a 1995, por una condena que marcó todo lo que vino después en su vida y en su carrera. Luego regresó, recuperó el título de la Asociación Mundial de Boxeo frente a Frank Bruno en 1996, y parecía que el monstruo estaba de vuelta con toda su furia. Pero llegó Evander Holyfield y le recordó 2 veces en 2 noches distintas que el boxeo no tiene memoria sentimental y que los títulos no se recuperan con pura reputación. Lennox Lewis, mientras tanto, había hecho su propio camino en paralelo. Medalla de oro olímpica en los Juegos de Seúl de 1988, representando a Canadá. Profesional exitoso desde el principio.
campeón del Consejo Mundial de Boxeo en 1992. Hubo una caída también frente a Oliver McCall en 1994. Un knockout que pocos esperaban y que sacudió su carrera. Pero Lewis se recuperó, volvió, ganó el título de nuevo. Creció como boxeador de maneras que Tyson, en ese mismo periodo, no había podido crecer. Se convirtió en el campeón que había que vencer para que quedara absolutamente claro quién mandaba en los pesos pesados. El problema fue que la pelea entre ellos tardó años en hacerse realidad. Hubo promotoras que no se ponían de acuerdo, contratos que se caían en el último momento, negociaciones que se estiraban hasta romperse. En 1996, cuando Tyson recuperó el título y Lewis era el retador oficial del Consejo Mundial, Mike eligió pelear contra Bruce Seldon en cambio. La organización le quitó el título por eso y lo puso en juego entre Lewis y McCall. Las cosas se siguieron cruzando de maneras que parecían calculadas por alguien que no quería que se hiciera la pelea. Después, Holyfield venció a Tyson y Lewis peleó con Holyfield en vez de con Mike. Parecía que estas dos trayectorias no iban a tocarse nunca en el ring, que el universo las mantenía separadas por alguna razón. Pero en 2002, después de años de espera y frustración acumulada, el camino finalmente se cerró y la colisión fue inevitable. Todo empezó a hervir y mucho antes de la campana, mucho antes de que pisaran el Pyramid Arena de Memphis. Tyson llevaba semanas diciéndole cosas a Lennox Lewis que iban bastante más allá de la provocación normal de vestuario que el boxeo lleva consigo. No era el trash talk de rigor, que ya de por sí puede ser intenso en las semanas previas a una pelea grande. Era otra cosa completamente diferente. Había una furia real mezclada con frustración de años, con la presión de una carrera que ya empezaba a tener más cicatrices que victorias importantes, con algo que sonaba a desesperación disfrazada de amenaza. Tyson habló de querer comer a los hijos de Lewis. Habló de ser el hombre más brutal que había existido en este deporte. Habló de que iba a destruirlo de una manera que nadie olvidaría, y lo decía con una intensidad que hacía difícil saber hasta dónde era teatro profesional y hasta dónde era algo más oscuro y más real. Pero el momento que resumió absolutamente todo, el que quedó grabado en la historia del boxeo por razones que no tienen nada que ver con lo deportivo, fue la conferencia de prensa del 22 de enero de 2002 en el Hudson Theater de Nueva York. Eso no fue una conferencia de prensa de boxeo, eso fue un caos filmado en directo. Según lo que relató el propio Lewis después, en un momento de la conferencia, Tyson se quitó el sombrero, lo tiró al piso y caminó directo hacia él con una energía que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. La seguridad lo interceptó antes de que llegara. Empezó el tumulto, la gente empujándose, gritos desde todos los ángulos, la confusión de quién estaba atacando a quién. Y en medio de ese lío, mientras la seguridad contenía el caos, alguien le mordió la pierna a Lewis. No fue cualquiera, fue Mike Tyson. El mismo que ya había mordido la oreja de Holyfield en el ring en 1997 y que ahora le metía el diente a Lewis en una conferencia de prensa, sin guantes, sin campana, sin árbitro. Y por si eso fuera poco, en el mismo evento, Tyson se fue a los insultos directos con un periodista, Mark Malinowski, que había pedido públicamente que le pusieran una camisa de fuerza al boxeador. La situación se fue tan lejos de cualquier carril normal que la revista Ring Magazine, que lleva décadas seleccionando los mejores y más importantes momentos del boxeo cada año, nombró esa conferencia de prensa como el evento del año. No la pelea que vino después, la conferencia de prensa previa. Y eso te dice absolutamente todo sobre el estado de ánimo con el que llegó esa noche. Antes de que sonara la primera campana en Memphis, la pelea ya tenía una dimensión que desbordaba lo deportivo por todos los lados. Era personal, era explosivo. Era el final de un proceso largo y feo que había empezado con años de postergaciones y que había terminado en una sala de prensa convertida en campo de batalla. El video apenas está comenzando y lo que viene después de esto es todo lo que ese odio produjo cuando los dos finalmente se encontraron en el ring. Dale like y suscríbete ahora para no perderte nada. Para entender que Tyson llegó a Memphis en 2002, hay que ver los años anteriores con honestidad. Porque ese Tyson no era el mismo del final de los 80, era algo diferente. Seguía siendo peligroso en el sentido de que sus golpes podían terminar con cualquiera si conectaban, sí. Pero había perdido cosas fundamentales que el entrenamiento no devuelve una vez que se van.
Enero de 1999. Tyson pelea con Frans Botha, el sudafricano conocido como la Bestia Blanca, un hombre con un récord sólido que llegó con una estrategia curiosa y bastante razonada. Aguantar los primeros rounds, dejar que Tyson se gastara en golpes que no terminaran la pelea y luego aprovechar cuando la energía bajara. Era un plan que dependía de poder sobrevivir la tormenta inicial. Y lo curioso, lo que habría sido impensable contra el Tyson de los 80 es que casi funcionó. Durante 4 rounds, Botha sobrevivió. Tyson atacaba, presionaba, conectaba golpes que habrían mandado a la lona a cualquiera en otra época. Pero Botha aguantaba y se recuperaba y seguía ahí. En el 5º round, Mike conectó una derecha que apagó las luces. Fin de la historia para Botha. Pero la forma en que esa pelea se desarrolló fue una señal que no había que ignorar. Botha no era Holyfield, no era Lewis, no era nadie del nivel de los mejores del mundo en ese momento. Y había sobrevivido 4 rounds contra Tyson cuando antes ese privilegio no existía para ningún peso pesado. En junio de 2000, frente a Lou Savarese en Glasgow, Escocia, Tyson volvió a torenoquear en el primer round, 38 segundos. Sobre el papel, eso parece devastador, y en cierto nivel, lo era porque el poder seguía vivo. La capacidad de terminar peleas de un solo golpe no había desaparecido, pero lo que pasó después del knockout fue lo que se quedó en la memoria de todos los que estaban mirando. Cuando el árbitro detuvo la acción y el combate estaba oficialmente terminado, Tyson no paró. Siguió atacando, golpeó al árbitro en el proceso. El caos de nuevo, el descontrol que ya se había vuelto una firma involuntaria de ese periodo. Y esa imagen, la de Tyson que no puede detenerse incluso cuando ya ganó, hablaba de un hombre que llevaba tiempo peleando con algo que estaba adentro de él, no afuera del ring. Octubre de 2000, Tyson versus Andrew Golota en Auburn Hills, Michigan. Golota, el polaco que siempre cargó con la etiqueta de imprevisible y temperamental, se negó a continuar después de 2 rounds. Técnicamente era una victoria para Tyson, sí, pero el equipo médico de Golota dijo después que su boxeador tenía una conmoción cerebral y no podía continuar. Mientras desde otros ángulos se decía que Golota había decidido parar antes del diagnóstico médico. Polémico desde todos los ángulos y desde todas las interpretaciones posibles. Y lo que la pelea en sí había mostrado en esos 2 rounds no era un Tyson dominante y aplastante. Era un Tyson buscando, tratando de encontrar el ritmo que antes le salía de manera natural y automática y que ahora requería esfuerzo. Octubre de 2001. Tyson viaja a Copenhague para pelear con el danés Brian Nielsen, un hombre grande, resistente, con experiencia y con un récord que lo ponía como rival respetable. Y Tyson lo noqueó en el 7º round con una actuación que fue, en términos relativos, la más sólida de ese ciclo de peleas después del regreso. Tyson se veía más enfocado, más disciplinado en la estrategia, más consistente durante más tiempo. Hubo momentos donde el viejo instinto volvía a asomarse con claridad, y fue esa actuación la que le dio argumentos a quienes decían que Mike podía llegar a Memphis con algo todavía en el tanque, con razones reales para creer en sus posibilidades. Pero el problema central no era si Tyson podía noquear a alguien en los primeros rounds, nunca lo había sido. El problema era si podía aguantar 12 rounds contra un campeón de verdad, contra alguien del nivel más alto, cuando la pelea no terminaba rápido y el cuerpo tenía que sostener el esfuerzo durante más tiempo de lo que el estilo de Tyson estaba diseñado para sostener. Y esa pregunta nadie podía responderla con tranquilidad, porque cada vez que Tyson había enfrentado a alguien del más alto nivel después de su regreso, el resultado había sido malo. Holyfield lo paró 2 veces con autoridad, y ahora venía Lewis, que en términos de tamaño, alcance, técnica, paciencia y cabeza fría, era un problema completamente diferente a cualquiera de los rivales de ese periodo reciente. Las victorias sobre Botha, Savarese, Golota y Nielsen eran parches narrativos. Mantenían viva la historia del regreso, le daban a Tyson victorias que sumar al récord, le daban a los promotores argumentos para vender la pelea con Lewis, pero no probaban que hubiera resuelto ninguno de los problemas de fondo. Y los problemas de fondo eran serios y estaban conectados entre sí. El estilo que lo había hecho prácticamente invencible en los 80 dependía de velocidad explosiva en los primeros rounds, de la capacidad de presionar al rival con tanta intensidad y tanta velocidad que no pudiera pensar ni organizarse ni ejecutar su plan.
Cuando esa velocidad empezó a menguar, cuando los rivales empezaron a aguantar lo que antes ningún peso pesado aguantaba, la fórmula dejó de funcionar de la misma manera. Y nadie del equipo de Tyson parecía tener una respuesta real para ese problema. Lewis lo sabía, su equipo lo sabía, y tenían un plan muy claro para explotarlo. Aquí está el detalle que muchos no consideran cuando hablan de esta pelea, el elemento que convierte la historia de Memphis en algo más complejo que la simple decadencia de un campeón. No es solo que Tyson llegara en un momento difícil de su carrera, en uno de sus valles. Es que incluso el Tyson del pico máximo, el de 1987 u 88, el que destruía rivales de 100 kilos en menos de 2 minutos, habría tenido problemas serios con Lennox Lewis. Problemas de verdad. Lewis medía 1,96 m. Pesó alrededor de 250 libras esa noche en Memphis. Y con ese cuerpo enorme no se movía como un gigante torpe, sino como alguien que había pasado décadas refinando cada aspecto de su boxeo desde los días del amateur hasta la cima del profesionalismo. El jab de Lewis no era solo largo, era preciso, era pesado y llegaba desde una distancia donde Tyson, con su estatura de 1,78 m, simplemente no podía contestarlo sin primero sobrevivir ese jab. Para hacer daño, Tyson tenía que meterse debajo de ese brazo largo, lo cual significaba absorber golpes antes de poder dar los propios. Esa ecuación, para un boxeador más joven y más rápido, ya era complicada. Para el Tyson que llegó a Memphis, era casi insoluble. Pero más allá de la física, Lewis tenía algo que Tyson genuinamente detestaba enfrentar: paciencia. Lennox no se apresuraba, no se dejaba llevar por el ambiente caliente de la arena, no alteraba el plan por la presión del público, no reaccionaba a las provocaciones previas con el mismo calor con que habían sido emitidas. Se paraba en el centro del ring y hacía su trabajo con la calma casi irritante de alguien que ya ha estudiado al rival durante meses. Ha visto cientos de horas de material, ha identificado los patrones y sabe exactamente lo que van a encontrar cuando llegue la noche. Eso era lo opuesto de lo que Tyson necesitaba enfrentar para que su estrategia funcionara. Tyson necesitaba que el rival se pusiera nervioso, que el miedo alterara los planes del otro, que la presión le hiciera cometer errores. Lewis no se ponía nervioso, Lewis se ponía más frío conforme la presión aumentaba. Era exactamente el tipo de rival equivocado. Y el equipo de Lewis, con el legendario entrenador Emanuel Stewart preparando el campamento, había analizado a Tyson con una minuciosidad que no dejaba nada al azar. Sabían que Mike era más predecible de lo que su imagen de caos y violencia sugería, que sus combinaciones favoritas, el gancho de izquierda desde arriba, el uppercut en distancia corta, eran identificables con anticipación, que si le mantenías el jab constante en la cara y lo obligabas a trabajar duro para cada acercamiento, se gastaba más rápido de lo que sus fanáticos querían admitir. El plan estaba claro desde el primer día de campamento. Jabs, movimiento controlado, gestión de la distancia y cuando Tyson se quedara sin energía para mantener la presión ofensiva, entrar con los golpes grandes, simple en el papel, brutal en la ejecución. Lewis también tenía algo que ningún comentarista de la época le reconocía con suficiente frecuencia: una historia de resiliencia genuina. Después de la caída ante McCall en 94, había reconstruido su carrera con una determinación que no hacía mucho ruido, pero que producía resultados consistentes. Venció a McCall en la revancha en 97, en una pelea tensa y extraña, pero que Lewis ganó con autoridad cuando contaba. Después llegó su primer encuentro con Holyfield en 1999, que terminó en empate controversial que la gran mayoría de analistas consideró injusto para Lewis, que había dominado amplias secciones de esa pelea. La revancha, pocos meses después, fue diferente. Lewis dominó con claridad y ganó por decisión unánime. Ese resultado lo puso como el campeón indiscutido de los pesos pesados en ese momento, sin que hubiera argumento serio para disputarlo. Así que cuando Tyson llegó a Memphis, no llegó contra un rival en decadencia ni contra alguien que estaba pasando por un periodo complicado. Llegó contra el mejor peso pesado del mundo en ese preciso momento, en el pico de su carrera, con la cabeza más clara que nunca, con las cuentas pendientes de una conferencia de prensa donde alguien le había mordido la pierna, y con un plan de pelea que había sido construido sobre meses de análisis serio de las debilidades de su rival. El choque era inevitable. La pregunta no era si Lewis iba a ser el favorito. Eso era obvio para casi todo el mundo. La pregunta que se hacían los que querían darle una oportunidad a Tyson
era si Mike iba a poder sorprender a alguien que llevaba tanto tiempo preparándose específicamente para no ser sorprendido. Y la respuesta, como Memphis demostró esa noche, era que no. Memphis, Tennessee. El Pyramid Arena, esa estructura enorme en forma de pirámide a las orillas del río Mississippi. Una arena que en condiciones normales alberga conciertos y eventos deportivos locales, pero que esa noche se convirtió en el centro del universo del boxeo mundial. 8 de junio de 2002, más de 20,000 personas adentro. Muchas más mirando desde distintos puntos del planeta a través de la transmisión. El ambiente era de los que se sienten en el cuerpo antes de que empiece nada. Esa presión en el pecho que viene de mucha gente junta, esperando algo que saben que va a ser intenso. Había expectativa, había tensión y había una especie de incertidumbre que persistía aunque los números no la justificaran. 16 de 18 analistas consultados en los sondeos previos daban a Lewis ganador, la mayoría por knockout. Los otros dos también ponían a Tyson como posible ganador, pero solo en el escenario de un knockout en la primera mitad de la pelea, porque todos entendían que si la pelea se extendía más allá de 6 rounds, Tyson no tenía la resistencia para competir durante 12 asaltos contra un campeón de esa calidad. Cuando Tyson entró al ring, hubo una reacción del público que fue real. Siempre la hay cuando entra Mike Tyson, porque hay algo en su presencia que activa algo en la gente, ya sea admiración o temor o simple curiosidad de ver qué va a pasar con ese hombre impredecible. Pero si uno miraba con atención esa entrada, si uno comparaba lo que estaba viendo con las entradas de Tyson en sus mejores noches de los 80, algo no era lo mismo. En esas mejores noches, Tyson subía al ring con una ferocidad que se veía en el cuerpo antes del primer golpe. Una energía específica, inconfundible, que comunicaba que lo que estaba por venir no tenía solución. Esa noche en Memphis había algo diferente en la entrada. La fachada estaba ahí, la actitud, el gesto. Pero si uno conocía bien al personaje, era posible notar que algo detrás de los ojos no estaba completamente encendido. Lewis entró con la calma de alguien que tiene el trabajo bajo control y lo sabe, sin euforia en el cuerpo, sin la necesidad de mostrar nada antes de la campana, solo concentración pura. Sonó la primera campana y Tyson hizo lo que siempre había hecho, lo que era la única forma que conocía de ganar, fue hacia adelante. La idea era la misma de siempre, la que le había dado tantas victorias a lo largo de su carrera. Presionar desde el primer segundo, no dejar que Lewis se instalara en su ritmo, forzar el intercambio en la distancia corta donde el tamaño de Lennox contaba menos y la velocidad de Mike contaba más. Y en los primeros compases del primer round, Tyson conectó algunos golpes que no fueron triviales. Lewis lo sintió. Hubo momentos donde el gancho de izquierda de Mike encontró su destino y Lewis tuvo que procesar el impacto. Pero Lewis no se movió de su plan, no retrocedió en pánico. No alteró el esquema, no le regaló a Tyson la reacción de miedo que Mike necesitaba ver para funcionar. Absorbió lo que vino, se recompuso sin dramatismo y siguió con su jab. Un jab, 2 jabs. Jab al cuerpo, jab a la cara. Y cada uno de esos jabs que llegaba puntual y limpio era una señal que Lewis le enviaba al mundo entero. Como diciéndole a los 20,000 que estaban ahí y a los millones que miraban desde sus casas que había calculado la situación, que la había encontrado manejable y que el plan iba a ejecutarse exactamente como habían preparado. ¿Qué pasará cuando Tyson empiece a vaciarse y Lewis suelte todo lo que tiene guardado? Eso está por venir en los próximos minutos. Y si no quieres perderte lo que viene, suscríbete al canal y dale like ahora. Los primeros 3 rounds de esa pelea fueron engañosos para quien quisiera verlos con esperanza tysoniana. Tyson presionaba, trataba de entrar a la zona de daño, buscaba el golpe que cambiara todo de un segundo a otro. Conectó algunas derechas, algunos ganchos que en otra época habrían enviado al rival de espaldas al piso sin posibilidad de levantarse. Pero Lewis los absorbía, se movía, usaba su alcance para mantener la distancia cuando le convenía y cerraba el espacio cuando él decidía hacerlo, no cuando Tyson lo forzaba. Eso fue lo primero que quedó claro para cualquiera que entendiera algo de boxeo. Lewis controlaba la geometría del ring. Tyson no podía entrar en la distancia que necesitaba cuando quería hacerlo. Tenía que trabajar, gastar energía, recibir el jab en la cara repetidamente para cada intento de acercamiento. Y ese trabajo le costaba energía, la energía que ya no le sobraba como le sobraba antes.
El cuarto round fue el momento bisagra de la pelea, el punto donde la narrativa cambió de dirección de manera visible para todos. Lewis empezó a encontrar el ritmo completo de sus combinaciones. El jab llegaba hasta la cara de Tyson con una consistencia que empezó a abrir una cortada en el área del ojo derecho de Mike. No fue un corte que detuviera la pelea en ese momento, pero fue visible desde el primer fila. Fue filmado en primer plano por todas las cámaras que estaban ahí y fue un signo físico inequívoco de lo que estaba pasando en esa pelea. El boxeador que nunca sangraba, el que metía miedo con solo entrar al ring, ahora tenía sangre en la cara y todavía le quedaban varios rounds contra alguien que recién estaba entrando en calor, que recién estaba soltándose. A partir del quinto round, Tyson empezó a necesitar abrazar más de lo que era táctico. El clinch, el abrazo, es una herramienta legítima del boxeo cuando se usa para interrumpir combinaciones del rival, para recuperar posición, para ganar un segundo de respiro. Pero hay una diferencia entre usar el clinch como táctica y usarlo como salvavidas. Y Tyson, en el quinto, ya estaba del lado del salvavidas. Buscaba el cuerpo a cuerpo para cortar el ritmo de Lewis, para interrumpir esas combinaciones que llegaban con demasiada precisión y demasiada constancia. Y Lewis lo dejaba abrazar, sí, porque el árbitro eventualmente los separaba, pero no perdía el hilo. Usaba los momentos de separación para soltar uppercuts de timing perfecto, para volver a meter el jab antes de que Tyson pudiera recuperar la posición defensiva. Cada separación era una oportunidad para Lewis. Cada clinch que Tyson buscaba era una señal de que ya estaba en el modo de sobrevivir, no en el modo de ganar. El sexto round fue un reflejo del problema en su versión más clara. Tyson seguía ahí, seguía intentando, seguía siendo peligroso en el sentido abstracto de que sus golpes podían terminar la pelea si conectaban perfectamente, pero conectarlos perfectamente era cada vez más difícil porque Lewis era demasiado alto, tenía demasiado alcance, sabía moverse para que Tyson no llegara limpio, no llegara con el ángulo correcto, no llegara con la velocidad que necesitaba para que el golpe tuviera el impacto que buscaba. Y Tyson, que dependía de esa velocidad para meterse debajo del jab y hacer daño en la distancia corta, ya llegaba tarde. Conectaba de refilón, conectaba sin el peso completo del cuerpo detrás. Y Lewis aprovechaba cada separación para castigarlo con la precisión de alguien que había repetido esos movimientos en el gimnasio miles de veces. El séptimo round fue brutal de ver, y brutal es la palabra exacta, no una exageración para el título del video. Lewis soltó sus series con una claridad que ya no necesitaba disimulo ni cuidado especial. Combinaciones de jab con derecha al cuerpo, uppercut que llegaba cuando Tyson se inclinaba buscando la distancia corta, gancho que encontraba la cara antes de que Mike pudiera bloquear. Tyson recibía y trataba de responder, pero ya estaba procesando todo con un segundo de retraso que en el boxeo de ese nivel es una eternidad. La cabeza ya no se movía con la misma fluidez natural de siempre. Los pies no lo sacaban de la línea de fuego como antes. El cuerpo enviaba mensajes que el orgullo no quería escuchar. Y hay algo que es absolutamente importante entender en este punto, porque va más allá de lo físico y llega al núcleo de lo que esa noche significó. La intimidación había sido siempre la primera línea de defensa de Tyson, el arma que disparaba antes de cualquier golpe físico. Antes de los puños llegaba el miedo. El rival miraba a Tyson en los días previos, lo veía en las ruedas de prensa, lo miraba caminar hacia él en el ring y algo en su sistema nervioso se cortocircuitaba. Le decía que estaba frente a algo más grande que él mismo, algo que no podía controlar con ninguna estrategia que hubiera preparado, algo que operaba fuera de las reglas normales. Ese miedo alteraba reflejos, nublaba el pensamiento en momentos críticos, metía errores donde no debían estar. Eso fue lo que convirtió a Tyson en el fenómeno que fue en los 80, y eso fue lo que le permitió seguir ganando peleas importantes en los 90, incluso cuando ya no era el mismo en términos estrictamente técnicos. Pero esa noche en Memphis, Lewis no le tenía miedo, y eso se veía en cada movimiento que hacía dentro del ring. Cuando Tyson avanzaba con esa energía agresiva que siempre precede a sus mejores golpes, Lewis no retrocedía en pánico, no perdía el hilo del plan, no tomaba decisiones apresuradas por el estrés, se movía con la tranquilidad calculada de alguien que ya había procesado la amenaza en el gimnasio. La había analizado desde todos los ángulos y la había encontrado manejable. Y eso, para Tyson, fue probablemente más dañino que cualquier golpe que recibió esa noche.
porque cuando el arma más poderosa que tienes deja de funcionar frente a todo el mundo, cuando el miedo que eres capaz de generar no produce ningún efecto visible en el hombre que tienes enfrente, algo dentro de ti cambia, algo se afloja. Algo que antes estaba tenso y listo y dispuesto pierde la certeza que lo mantenía activo. El mundo de Tyson había funcionado durante casi 2 décadas sobre la base de ese miedo. Su carrera, su reputación, su identidad pública completa, todo estaba construido sobre ese fundamento. Y en el 7º round de Memphis, con Lewis siguiendo su plan sin que nada lo desestabilizara, ese fundamento se estaba agrietando de una manera que todos podían ver, aunque nadie lo dijera con esas palabras exactamente. 8º round. Tyson salió de su esquina con lo que le quedaba y fue hacia adelante una vez más. Ese instinto nunca lo abandonó durante toda la noche, eso hay que decirlo con claridad. Incluso en los peores momentos de esa pelea, incluso cuando su cuerpo ya no respondía con la velocidad y la fuerza que necesitaba, Tyson siempre fue hacia adelante. No se escondió detrás de las cuerdas, no buscó sobrevivir el round mirando el reloj, fue hacia adelante hasta el final. Y si hay algo respetable que rescatar de esa noche, es eso. Un hombre que sabe que está perdiendo y sigue buscando el golpe que cambie todo. Lewis estaba esperando con toda la paciencia que había demostrado durante 7 rounds. En algún momento del 8º, con Tyson buscando el cuerpo a cuerpo y la cabeza, baja tratando de entrar a la distancia corta. Lewis encontró el ángulo que había estado buscando durante toda la pelea. Un uppercut de izquierda que llegó limpio, que conectó de una manera que Tyson no pudo bloquear ni esquivar ni anticipar. Y Tyson cayó. El Pyramid Arena explotó, 20,000 personas reaccionando al mismo tiempo. Ese sonido que no se puede describir correctamente con palabras porque no es solo ruido, es algo físico que se mete en el pecho. Y Tyson en el piso, en el canvas de Memphis, intentando procesar lo que había pasado, buscando las coordenadas para levantarse como siempre lo había hecho antes cuando lo tumbaban. Se levantó. Eso hay que decirlo sin ninguna duda. Mike Tyson se levantó del piso cuando la cuenta no había terminado. Porque aunque esa noche fue la peor de su carrera hasta ese momento, nunca dejó de ser Mike Tyson. Y Mike Tyson no se quedaba en el piso si podía evitarlo. Se levantó y fue hacia Lewis de nuevo buscando una última oportunidad. Y fue entonces cuando llegó la derecha. Un cross de derecha que Lewis soltó con toda la precisión de alguien que sabía exactamente qué estaba haciendo y que había esperado toda la noche para ese momento. Tyson cayó por segunda vez en ese round. Y esta vez el cuerpo no respondió a las órdenes del cerebro. No pudo levantarse antes de la cuenta de 10. El árbitro terminó la cuenta y la pelea fue oficialmente para Lewis. Knockout en el 8º round. Lennox Lewis, campeón indiscutido de los pesos pesados, habiendo destruido metódicamente al hombre que había dicho que quería comerle los hijos, que había lanzado el sombrero al piso en una conferencia de prensa, que durante años había sido el nombre que más miedo daba en todo el boxeo mundial. El silencio que siguió al caos inicial fue de esos silencios que duran poco pero que se sienten eternos. Cuando la multitud terminó de asimilar lo que había visto, cuando el ruido bajó de intensidad y lo que quedó fue la imagen de Tyson siendo atendido en su esquina y Lewis siendo levantado como ganador, algo en esa arena se sintió diferente a un knockout normal. Había algo de funeral en el ambiente. La caída de algo que durante mucho tiempo había parecido imposible de caer. Las palabras que dijo Tyson en las horas siguientes son reveladoras de una manera que ningún análisis táctico puede replicar. Me alegra que Lennox no me haya matado. Así lo dijo, sin anestesia, sin la armadura habitual de las declaraciones de boxeador después de una derrota. No fue un análisis táctico de lo que había salido mal. No fue una excusa sobre el campamento de entrenamiento. No fue una promesa de revancha con la voz enojada. Fue la frase de alguien que había sobrevivido algo y lo reconocía. Y lo que es más revelador aún es que Lewis, que había aguantado semanas de insultos y amenazas y una mordida en la pierna, respondió con la misma calma que lo había caracterizado durante toda la noche. No se ensañó. No buscó el humillar públicamente más de lo que ya había ocurrido en el ring. Simplemente había hecho su trabajo y podía dejarlo ahí. La prensa del día siguiente no fue gentil con Tyson. Raramente lo es cuando la derrota es tan clara, tan visible, tan completamente desprovista de ambigüedad. Se escribió sobre el fin de una era, sobre un boxeador que había sobrevivido demasiado tiempo a la versión de sí mismo que lo había hecho grande.
sobre la distancia insalvable entre el campeón que había sido y el peleador que quedaba. Y en cierto sentido, aunque fuera doloroso de leer, había algo de verdad en eso que no podía ignorarse. Para Tyson, Memphis fue el momento donde la conversación sobre si podía volver a ser campeón del mundo a ese nivel terminó de manera prácticamente definitiva. No de un día para otro, porque el boxeo tiene una memoria curiosa y hay siempre gente dispuesta a creer en el regreso mientras haya un promotor dispuesto a vender la historia. Pero después de esa noche, los que habían mantenido la esperanza con más convicción empezaron a soltarla. Siguió peleando. En febrero de 2003 noqueó a Clifton Etienne en menos de un round. 50 segundos sobre el canvas y la pelea terminó. Y la gente aplaudió, pero aplaudió con la conciencia de que Etienne no era el marcador real de nada, que era un nombre en el récord para mantener activa la narrativa del regreso, sin el riesgo de enfrentar a alguien que pudiera repetir lo de Louis, julio de 2004. Tyson frente a Danny Williams en Louisville, Kentucky, y pasó lo que nadie del equipo de Tyson quería que pasara y que quizás en el fondo todos sabían que era posible. Williams, que no era un campeón mundial, que no era el mejor de su división, que llegaba como un rival manejable en términos de papel y de récord, tumbó a Tyson en el cuarto round y lo noqueó. Mike no pudo levantarse. Y esa derrota, viniendo después de Memphis, fue otro ladrillo en el muro de la evidencia de que el final estaba más cerca de lo que Tyson y quienes lo rodeaban querían admitir. Junio de 2005. Tyson frente a Kevin McBride, el irlandés, en Washington. Tyson no pudo continuar después del sexto round. Se sentó en su esquina y no volvió a levantarse para el séptimo. Fue por muchos años la última pelea activa de su carrera, y lo que quedó en esa imagen final, Tyson sentado en el banquillo sin la voluntad de continuar, fue el contraste más duro imaginable con la imagen del hombre que en los 80 aterrorizaba a rivales con solo caminar hacia el ring. Después vino el anuncio del retiro. Las deudas que se habían acumulado durante años de un estilo de vida que no tenía ningún freno. Las dificultades personales que se habían sumado unas sobre otras. La vida después del boxeo, que para Tyson fue un proceso largo y complicado, que incluyó años de reconstrucción en los que tuvo que encontrar quién era más allá del ring y más allá de la reputación que el ring le había dado. Para Louis, Memphis fue diferente en todos los sentidos. Fue la confirmación de lo que él ya sabía de sí mismo desde hacía tiempo, pero que el mundo le había reconocido de manera inconsistente y a veces injusta. Después de esa noche fue el campeón indiscutido de los pesos pesados, sin que nadie con seriedad pudiera discutirlo. Peleó una última vez en junio de 2003 contra Vitali Klitschko en Los Ángeles, en un combate que terminó de forma controversial cuando una cortada severa en la cara de Klitschko obligó a detener la pelea con Louis, ganando en los cartones, aunque la actuación del ucraniano había sido suficientemente buena como para generar debate. Después de eso, Louis se retiró, con los títulos en la cintura, con la carrera cerrada de la mejor manera que un boxeador puede desear. La pelea de Memphis quedó en la memoria colectiva del boxeo como una de esas noches que no se olvidan. No porque fue especialmente hermosa en términos técnicos, no porque hubo una acción particular que compita con los mejores momentos de las mejores peleas de la historia. Quedó grabada porque fue definitiva, porque fue la noche donde el último gran mito del Tyson aterrador quedó archivado para siempre. La confirmación de que el tiempo y las decisiones equivocadas y los rivales correctos pueden desmontar incluso la reputación más aparentemente sólida e impenetrable. Y hay otro elemento que vale la pena considerar para entender el peso completo de esa noche. Hay una generación entera de fanáticos del boxeo que llegó a conocer a Tyson únicamente a través de ese periodo posterior al 90. El de las derrotas, los escándalos, los titulares que hablaban de problemas fuera del ring, que nunca vieron al Tyson de 1987 u 88, al que en menos de 2 minutos dejaba pesos pesados de 100 kilos tendidos en el piso sin poder moverse. Para esa generación, Memphis fue simplemente la imagen natural de Tyson como peleador, la del que pierde, lo cual es una injusticia histórica con alguien que fue uno de los pesos pesados más dotados técnica y físicamente, que existió en la segunda mitad del siglo XX, pero también es una consecuencia directa de cómo terminaron las cosas.
16 expertos de 18 habían dicho que Lewis ganaría por nocaut. Tenían razón, pero lo que probablemente ninguno había predicho con exactitud era la claridad de la ejecución. La manera metódica en que Lewis fue desarmando a Tyson round por round sin perder la compostura en ningún momento. La frialdad de alguien que tenía cuentas pendientes y las cobró con una disciplina que resultó más aterradora que cualquier rabia. Lo que revela esta historia no es solo lo que le pasó a Mike Tyson una noche de junio en Memphis. Lo que revela es algo más profundo sobre la naturaleza del miedo como arma y sobre los límites de construir una carrera sobre esa base. El miedo funciona mientras quien lo enfrenta lo siente, mientras el rival no puede procesar la amenaza y termina tomando decisiones desde el pánico en vez de desde el plan. En el momento en que alguien te mira, calcula la situación y decide que es manejable, el miedo pierde todo su poder de golpe de manera total e irreversible. Y eso fue exactamente lo que Lewis le hizo a Tyson esa noche. No con insultos ni con declaraciones en la prensa, no con el ruido que Tyson había generado durante semanas antes de la pelea. Lo hizo con su presencia tranquila, con su preparación evidente, con cada jab que metió en el primer round y que no produjo la reacción de descontrol que Tyson necesitaba ver para funcionar. Cada jab de Lewis que llegaba a tiempo y Tyson recibía sin que Lewis se detuviera, sin que Lewis cambiara el plan, era un mensaje silencioso pero definitivo. Esto no me aterra. Voy a seguir. Y ese mensaje, repetido decenas de veces durante 8 rounds, fue deshaciendo el arma principal de Tyson con mucha más efectividad que cualquier golpe físico. Hay boxeadores que ganan por la suma acumulada de sus habilidades técnicas, por hacer las cosas correctas durante suficiente tiempo para que el marcador refleje la diferencia. Y hay boxeadores que ganan porque logran que el rival olvide las propias habilidades que tiene, porque instalan el miedo en el oponente antes de que el primer golpe llegue. Tyson fue Pie-Po en su mejor momento, un maestro absoluto de lo segundo, pero esa herramienta tiene una condición de uso que nunca caduca. El rival tiene que participar en su propia destrucción psicológica, tiene que dejarse invadir por el miedo y dejarlo operar dentro de sus decisiones. Y Lennox Lewis no participó, procesó la amenaza, tomó sus decisiones desde el plan y siguió adelante. Eso también dice algo sobre la fragilidad de las reputaciones cuando se construyen sobre el terror en vez de sobre bases técnicas que siguen funcionando aunque el rival no sienta miedo. El terror funciona hasta que encuentra a alguien que no lo siente o que lo siente y lo procesa y decide seguir de todos modos. Lewis lo procesó, decidió seguir y el resto es historia escrita en el canvas de Memphis. Tyson no fue víctima solo de Lewis esa noche, fue víctima del tiempo, de las decisiones que había tomado fuera del ring durante años, de los periodos donde el entrenamiento había sido inconsistente, de los escándalos que lo habían consumido cuando debería haber estado construyendo la segunda etapa de su carrera con la misma intensidad y el mismo foco que la primera. Todo eso llegó a Memphis junto con él, invisible pero presente en cada round, en cada intercambio donde llegaba un segundo tarde, en cada momento donde el cuerpo no respondía con la velocidad que la mente todavía esperaba encontrar. Lewis, mientras tanto, había tomado un camino diferente. Había procesado su propia caída ante McCall, había trabajado en silencio sin hacer demasiado ruido sobre su reconstrucción, había llegado a la cima de los pesados por segunda vez y la había mantenido con una consistencia que el boxeo raramente ve. Y llegó a Memphis con el resultado de todo ese trabajo acumulado. No hay villano en esta historia. Hay dos hombres que tomaron caminos distintos hacia la misma noche, y uno llegó mejor preparado en todos los sentidos. Lo que pasa es que la diferencia, expuesta bajo las luces del Pyramid Arena delante de 20,000 personas y millones en televisión, fue brutal de ver en tiempo real. El verdadero legado de esa noche no es el uppercut de izquierda del 8º round, aunque ese golpe fue el que terminó con todo formalmente. El verdadero legado es la claridad con que quedó demostrado que las reputaciones más aterradoras tienen un límite que llega cuando el trabajo real habla más alto que el miedo, y que el tiempo no hace excepciones, ni siquiera con los monstruos. Si esta historia te sacudió tanto como a nosotros, suscríbete al canal, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué pelea de Tyson crees que fue su mejor noche, porque ese debate vale la pena tenerlo. Nos vemos en el próximo video.